Gracias, Padre. Un día más, una semana más, Señor, que está concluyendo este año y podemos decir con toda seguridad que hemos sido testigos un año más de tu misericordia, de tu fidelidad, de tu amistad para con nosotros, Señor. Porque aunque nosotros somos infieles, tú eres fiel todo el tiempo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien. Vamos a 1 Samuel 18, versículo 1. Leo la Nueva Biblia Viva, la NBB. Continuamos con esta hermosa serie con la que prácticamente vamos a concluir el año. Ustedes son mis amigos. Esa declaratoria tan hermosa de mi Señor Jesús a los suyos. Ustedes son mis amigos. Una afirmación, así como Dios dice: yo soy Dios, yo soy santo, yo soy poderoso. Pues el mismo Dios que hace esa afirmación, esa declaratoria tan directa y clara, pues es el mismo que dice: ustedes son mis amigos. 1 Samuel 18 dice acá: después que el rey Saúl terminó de conversar con David, desde ese día ya no lo dejó volver a su casa. Y luego dice: David conoció a Jonatán, hijo del rey, e inmediatamente se estableció entre ellos un fuerte lazo de amistad. Jonatán lo amó como a un hermano e hizo un pacto con él, y selló el pacto dándole su túnica, su espada, su arco y su cinto. El rey Saúl hizo que David se quedara en Jerusalén y no permitió que regresara más a su casa. Cuando nosotros nos estamos acostumbrando a mirar el Antiguo Testamento, cada uno de estos relatos históricos, no solamente en su contexto original, sino haciéndonos siempre la pregunta de ¿dónde yo veo a Cristo en esta historia? Creo que siempre debe ser esa una pregunta importante cuando nosotros abordamos cualquier pasaje de las Santas Escrituras, porque ya sabemos que el fin, el objetivo es llevarnos al sacrificio de Cristo y por lo tanto ensalzar a Cristo en todo momento. Y ya que lo vemos desde Génesis, vemos a Cristo, hasta el mismísimo Apocalipsis vemos a Cristo. Entonces no deberíamos de extrañarnos con que nos realicemos esta pregunta cada vez que abordemos cualquier historia, cualquier relato, cualquier suceso que encontremos en el Antiguo Testamento. Y este fragmento, en este capítulo, en esta historia del rey David, que por cierto es una tipología de Cristo, sobre todo cuando ya es el rey, cuando ya es rey David, no deja de ser la excepción. Y aquí esto es tremendo porque dice: después que el rey Saúl terminó de conversar con David, desde ese día ya no lo dejó volver a su casa. Es decir, el rey tomó a David y lo introdujo en la monarquía, lo introdujo dentro de lo que era su reino. Es tal cual lo que Dios hace con nosotros, porque antes de la fundación del mundo Dios escogió a los suyos para que fuesen salvos y viniesen a su reino, el reino de los cielos. Dice luego que David conoció a Jonatán, el hijo del rey. Precisamente al nosotros ser tomados por el Padre, al haber sido llamados y elegidos por el Padre, nos pusimos en contacto con su Hijo Jesucristo, tal cual como lo dice aquí, porque dice que David conoció a Jonatán. Nosotros hemos conocido y estamos conociendo cada vez más a Jesús, el Hijo del Rey. E inmediatamente se estableció entre ellos un fuerte lazo de amistad. Aquí hago una observación muy puntual de que en este pasaje en ningún momento se insinúa una relación homosexual. Esto lo digo porque las corrientes liberales, progresistas, que se han infiltrado en la iglesia para presionar a la iglesia a que acepte la homosexualidad, y como saben pues que la iglesia, su forma de pensar y su creencia está basada en la Escritura, se han dado la tarea de inclusive sacar teólogos progresistas y usan este pasaje para insinuar que Dios aprueba la homosexualidad, porque supuestamente David y Jonatán tenían una relación de amor homosexual. Entonces, eso es totalmente falso. Eso no es más que torcer la Escritura para moldarla a un pensamiento perverso y pecaminoso de este tiempo,
para así tratar de confundir, engañar y persuadir a la iglesia. Quería acotar eso debido a los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, y esta corriente, lamentándolo mucho, está cobrando mucha fuerza dentro de algunos sectores de la iglesia. Así que lo aclaro, aquí en ningún momento está hablando pues de ese tipo de amor, y precisamente quise leer esta versión porque nos aclara muy bien el tipo de relación que tenían David y Jonatán en su contexto. Por eso dice acá: David conoció a Jonatán, hijo del rey, e inmediatamente se estableció entre ellos un fuerte lazo de amistad. Está más que claro lo que ocurrió acá. Y volviendo a la connotación mesiánica, cristocéntrica que venía conversando ahora, inmediatamente, una vez que tú y yo empezamos a conocer al hijo del rey, comenzó un fuerte lazo de amistad que no habíamos tenido el nivel de conciencia, no habíamos entendido lo que implica ser amigos del hijo del rey. Y hoy, gracias al Señor, pues en este tiempo, en esta parte final del año, pues por medio pues de esta serie, estamos teniendo un poco más de conciencia sobre este lazo fuerte de amistad, como lo dice esta versión. Y Jonatán lo amó como un hermano. El Hijo del Rey, nuestro Señor Jesucristo, nos ama a nosotros como si fuésemos sus hermanos también de sangre. Por algo, el apóstol, el testimonio apostólico nos dice que Jesús es nuestro hermano mayor y Él intercede por sus hermanos menores delante del Padre. Fíjese la connotación tan cargada cristocéntrica que hay. E hizo un pacto con Él. El Señor ha hecho un pacto con nosotros. Lo hizo a través de su sangre, lo hizo a través de su sacrificio. Y dijo: testelestai en la cruz, consumado es. El pacto no solamente ya estaba planificado, no solamente se ejecutó, sino que quedó establecido en la eternidad. Hizo un pacto con nosotros. Y selló el pacto. Mi Señor selló el pacto. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios como garantía, como sello de la promesa de salvación. Es decir, nosotros, nuestras almas, nuestro ser completo está sellado. Y aquí dice: y selló el pacto dándole su túnica, su espada, su arco y su cinto. Dándole su túnica, dándole su cobertura, dándole su autoridad, dándole su protección. Y eso es exactamente lo que recibimos por Cristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cristo nos da su cobertura porque Él es nuestra cabeza, Él es nuestra sombra, Él es nuestra protección. Él es, como lo dice el mismo David en muchos salmos, Él es nuestra torre fuerte, nuestro lugar alto donde podemos encontrar socorro, auxilio. Su espada, pues está más que claro que esta simbología es mucho más fácil de entender porque esa es una simbología que se maneja muy bien. Nos dio su palabra, nos dio su poder, nos dio su autoridad, nos dio su arco, es decir, nos dio su evangelio con el cual atina a los corazones de los hombres, con el cual se destruye todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y nos dio su cinto, su cinturón, que es lo que dice Pablo que es el cinto: la verdad y la justicia por medio del evangelio. Nos dio la verdad donde nos fundamentamos, nos dio la verdad que nos afianza, nos dio la verdad que nos sustenta, que nos fortalece, que nos hace sacar raíces profundas. Nos dio su cinto, el Hijo del Rey. Y el rey Saúl hizo que David se quedara en Jerusalén y no permitió que regresara más a su casa. Y como ahora somos hijos del Rey, como somos redimidos del Señor, como somos linaje santo, una nación de sacerdotes, no volvemos atrás. La vieja casa, el viejo estilo de vida pecaminoso quedó atrás. No volvemos atrás. El Padre no nos deja volver porque nos quiere en su casa, nos quiere en su presencia, nos quiere con nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire lo simbólico. Mire la carga tan cristocéntrica que encontramos en este fragmento. Y todo esto fue producto del lazo fuerte de amistad que hizo David y Jonatán. De igual manera, pues,
el lazo fuerte de amistad que ha hecho el Señor con nosotros nos ha dado también muchas cosas. Y así como a lo largo de la historia de David le tocó pues padecer y sufrir la persecución pues de Saúl por muchos años, también es cierto pues que en ese tiempo el mismísimo Saúl sabía de la amistad de Jonatán con David y quiso persuadirlo para que fuese leal a la sangre, a Saúl, a su padre. Hasta una vez le llegó a decir, pero es que a ti se te olvida que el próximo rey no vas a ser tú. O sea, indicándole que por derecho le correspondía el trono. Pero eso no fue suficiente para persuadir a Jonatán. No hubo forma de que la lealtad y la fidelidad, producto del amor que le tenía, le importase el mismísimo trono de Israel. Para Jonatán era de mucho mayor tamaño, de mucho mayor valor la amistad que tenía con David. El amor profundo de hermanos que se tenían, porque se veían como hermanos. Un amor puro. Y es tanto así que hay un momento donde comienza la persecución de Saúl y Jonatán lo esconde, o sabía del escondite, y le da una clave. Cuando me veas en el campo que estoy lanzando una flecha, significa tal cosa. Si lanzo 2 flechas, significa lo contrario que mi padre te va a hacer. Imagínense el nivel de compromiso y de lealtad. Y esto pues hizo que Saúl se molestase con Jonatán, inclusive. Porque no logró doblegarlo, no logró quebrantar la amistad que tenía con David. Así que esto es hermoso, ver esta amistad. Ya usted sabe, lamentablemente, el final que tuvo la familia de Saúl. El Señor pues lo quiso así, por causa del pecado de Saúl. David asciende al trono, está consolidado en el trono, y un día le dice a uno de sus ayudantes: no existe nadie, no quedó nadie de la casa de Jonatán, de la casa de Saúl. O sea, la familia de Saúl quedó totalmente eliminada, desarraigada. El Señor los arraigó a todos. Y esto me le dice, bueno, por ahí me llegó información de que un hijo de Jonatán quedó vivo en aquella vez que salieron corriendo, pero no quedó muy bien físicamente. La famosa historia de Mefiboset. Y ya usted sabe cómo termina esa historia. David manda a llamar a Jonatán, a Mefiboset, a la mismísima presencia del trono. Lo sienta a la mesa, el privilegio de sentarse a la mesa con el mismísimo rey David. Y es tremendo que lo que Mefiboset escucha y recibe no fue por él, sino por la amistad tan fuerte y hermosa que tenía David con Jonatán. Le restituyó las tierras que eran de su padre, lo que venía siendo su herencia. Le restituyó, le puso protección, le dijo que todos los días de su vida se iba a sentar a la mesa del rey. O sea, le dio privilegios reales, y todo por causa de la amistad que tenía David con Jonatán. De igual manera, por causa de la amistad que tenemos con el Señor, que le adelanto, es spoilers, como titulamos en el cine. Vamos a ver los hermosos beneficios que nos brinda tener a Dios como amigo, los que Él nos brinda. De igual manera, así como Mefiboset fue beneficiado por esa amistad, lo vemos, pero no quería dejar de comenzar este mensaje con esta carga cristocéntrica tan hermosa que encontramos en este pasaje. Y le insto y le enseño a toda la iglesia del Señor a que siempre se haga esa pregunta cuando lea el Antiguo Testamento, sobre todo cuando vea relatos así como de historia. ¿Dónde encuentro yo a Cristo en esta historia? ¿Dónde está? Para que el Señor nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos abra el entendimiento. Y bien, tomando en cuenta esta primera parte o esta introducción de este mensaje, ahora quiero que vayamos al texto base con el que el Señor nos dio pues esta hermosa serie, que es Juan 15, del 9 al 15. Y aquí leo la NTV. Hoy vamos a leer bastantes versiones porque hay muchas cosas interesantes que me he topado escudriñando las Escrituras. Repito, Juan 15, del 9 al 15 ha sido prácticamente el texto base de esta serie. Ustedes son mis amigos.
semana pasada vimos a Moisés, la antepasada vimos a Abraham, aprendimos, miramos cosas puntuales interesantísimas que nos están ayudando a cultivar esta amistad con el Señor. De nuestra parte, ojo, porque de la parte de Él pues ya está más que claro que Él ya lo ha hecho todo y se ha mostrado amigo para con nosotros. Lo que ha faltado es el corresponder esa amistad de esta parte, y creo que esa es básicamente la intención del Señor por medio de este mensaje, de esta serie. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Miren la armonía. Quiero que entonces dejen en su mente lo que acabamos de leer de 1 Samuel 18, porque hay mucha similitud en estas palabras de mi Señor Jesús con este relato que ya vimos de Samuel. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Miren, no hubo un momento en la que la vida de Jonatán y David se llenara de amargura por la situación que estaba viviendo David. Es decir, Jonatán y David disfrutaban de su amistad a pesar de las circunstancias tan complicadas que estaba pasando uno de ellos dos como lo era David. Es decir, eso no amargó ni opacó el gozo que se tenían por esa hermandad tan hermosa que tenían. Esto es tremendo porque recuerde que David tenía más hermanos. Recuerde que Jonatán no era hijo único, Saúl llegó a tener también otros hijos. Así que ambos tenían hermanos según la carne, según la sangre. Pero con ninguno de ellos llegaron a tener este tipo de relación de amistad. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Esto es tremendo porque aquí vemos que Jonatán se despojó de su túnica, de su espada, de su arco y de su cinto. En ese momento que él hizo todo esto, él tenía tanta confianza en David, tanto amor y tanta entrega por David, que en ese momento quedó totalmente desprotegido porque le estaba entregando todo con lo que él podía defenderse. Por ejemplo, con la espada. Le entregó su arco a David. Es decir, si David hubiese querido realmente hacerle daño y matarlo, lo hubiese tenido muy fácil, porque Jonatán no tenía cómo defenderse. Más allá de que se sabía artes marciales por ser príncipe X, pero estaba en desventaja absoluta. Y él, por amor, por ese lazo fuerte de amistad, se dio a David, dio lo que tenía, dio su protección, dio su provisión, dio su cobertura, dio todo, se despojó totalmente. Y aquí mi Señor dice, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. ¿Qué hizo mi Señor por cada uno de nosotros? Se entregó completamente a sí mismo. Número uno, Él no solamente él te comenzó amando o te demuestra amor, mi Señor, cuando fue a la cruz. No, pastor, pero ¿cómo usted va a decir eso? No, ahí no comenzó el amor de Dios. El amor de Dios, del Padre, comenzó el día que planificó la redención. Ahí comenzó el amor de Dios. Número dos, el Hijo empezó a amarte a ti y a mí y empezó a considerarnos amigos a pesar de estar en tinieblas y en pecado, desde el mismísimo momento que dijo, me despojo de la gloria para meterme en un cuerpo de carne. Ahí empezó a amarnos a nosotros. Por eso que Filipenses, el apóstol Pablo dice que sin importar ser igual a Dios, se despojó a sí mismo. Dejó la gloria, y se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. Ahí empezó a amarnos el Señor. Ahí empezó a demostrarnos amistad el Señor. La cruz fue la consumación, o sea, el clímax, el punto más alto, la cúspide, la cereza del pastel, como usted lo quiera ver, de ese amor que ya nos tenía. Por eso le dije, no comenzó en la cruz. La cruz fue la consumación de ese amor, pero no comenzó allí. Mi Señor nos amó. Y luego nos dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera. O sea, cuando Jonatán y Saúl mueren, y David dice, pero es que Jonatán es mi amigo, yo lo amo muchísimo como un hermano.
Yo quisiera bendecirlo, yo quisiera asistirle, yo quisiera ayudarle, yo quisiera retribuirle la lealtad, la fidelidad, el amor, la amistad que él tenía conmigo. Pero ¿cómo hago si está muerto? ¿Será que queda algún familiar de la casa de Saúl con vida? Mefibosé era nada más y nada menos que descendiente directo de Saúl por ser hijo de Jonatán. Y David dijo, ahí está. Ahí está. Es decir, David hizo lo que hizo por Mefibosé porque veía a Jonatán en Mefibosé. No sabemos, porque la Biblia no lo registra, qué tanto parecido físico tenía a lo mejor Mefibosé con Jonatán. No nos lo dice la Biblia. Solo nos dice que eran familiares directos. Nos dice que tenía un problema al caminar porque se le cayó a la niñera cuando salió corriendo para recordarle la vida. Eso sí nos lo dice la Escritura. Pero no nos dice físicamente si se parecía o no a su padre Jonatán. Quizás podemos asumir que sí se parecía. Quizás no lo sabemos. Pero pongan el caso de que sí se parecía a su padre. Y David ve a Mefibosé sentado en la mesa, después de haber recibido todos los tratamientos reales de vestimenta, de perfume, de peluquería, de barbería, de todo, y que se pareciese a su amigo al que él amaba, eso para él le causaba un regocijo tremendo al corazón de David. Y es exactamente esto lo que dice acá: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Ese acto de bondad y de misericordia a Mefibosé no fue más que un acto de amor por la amistad que tenía David con Jonatán. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. No hay un amor más grande. Estamos nosotros entonces correspondiendo ese fuerte lazo de amistad, de amor, de lealtad, de fidelidad que el Señor nos ha brindado a nosotros, de la misma forma entregándonos completamente y amando a nuestro hermano de la misma forma. Es decir, esto no se trata simplemente, porque es la base obviamente, de reforzar y de corresponder la amistad que el Señor nos da. Pero al decirnos que el Señor, ámense unos a otros de la misma forma, nos está diciendo también, considérense no solamente hermanos en la fe, sino que tengan esa hermandad tan fuerte como la que yo tengo con ustedes. Y luego dice la frase, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos, pero la condicionan: van a ser mis amigos siempre y cuando ustedes hagan lo que yo les mando. Fidelidad, lealtad son fundamentales para ser obedientes. Y ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Esto es exactamente lo que vemos en la vida de David y Jonatán. Porque Jonatán le iba y le llevaba toda la información de lo que su padre le quería hacer a David. Mira, David, mi papá quiere hacerte esto, mi papá mandó una comitiva, mi papá tiene este trabajo de inteligencia porque te está buscando, mi papá viene por aquí. Y en un punto de la historia, Saúl descubre esto y por eso se molesta con Jonatán. Se molesta fuerte. Hay unas versiones que la forma en la que lo dicen es que prácticamente Saúl maldijo a Jonatán en un momento de ira, de enojo. Lo maldijo. Y a Jonatán no le importó ni siquiera eso. Algo que dentro del contexto bíblico es algo bastante fuerte y delicado, que un padre pues maldiga a un hijo de esa forma. Pero con todo y todo, a Jonatán no le importó. Y lo mismo pasa acá. Ya no los llama esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. El Señor nos ha confiado, ¿qué cosa? El Evangelio. Nos ha confiado los mandamientos. Nos ha confiado, nos ha revelado la voluntad del Padre para con nosotros. Por eso no somos esclavos, porque esas cosas no se les dice a los esclavos. Se les dice a los amigos de mucha confianza. Y eso era lo que hacía Jonatán con David. Y ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Exactamente lo que pasaba con Jonatán y David. Jonatán se enteraba de lo que su padre le quería hacer a David y él iba y se lo decía. Esa fue una de las cosas que Dios usó para resguardar la vida de David. La amistad tan hermosa y tan linda que tenía con Jonatán. Por medio de esa amistad, Dios advertía a David y David tomaba las previsiones del caso. Ya cuando murió, pues la cosa cambió un poco, ¿no?
en ese sentido. Ya no tenía pues esa forma tan directa de David enterarse, pero igualmente Dios le permitía enterarse muchas veces de muchas cosas de otra forma. Por eso ver en paralelo y ver la conexión tan hermosa entre 1 Samuel 18 y Juan 15 nos permite tratar de comprender un poco más estas hermosas palabras de mi Señor Jesús. Ustedes son mis amigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comportarnos como amigos del Señor. De eso se trata. Ahora vamos a Proverbios 3:32. Sigo con la NTV. Proverbios 3:32. Muy posiblemente Salomón se haya enterado de la vida de Jonatán. Es muy posible en cuanto a relación con su padre David. Evidentemente conocía la casa de Saúl porque es parte de la historia de ellos como cultura, como nación, así que es lógico que sepa, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es esa relación especial de amistad, de lazo fuerte, como lo dice aquí esta versión, de Jonatán con su padre David. A lo mejor tenía algo de información sobre ese relato. Quizás David se lo llegó a comentar alguna vez, no lo sé. La Biblia no lo registra, pero es posible. Dice acá Salomón: el Señor detesta a la gente perversa. Detesta a la gente perversa. Por lo tanto, ya esto nos dice que es difícil, muy complicado que el Señor tenga amistad. Bueno, yo diría así: imposible que el Señor tenga amistad con la gente perversa. Tienen que dejar de ser perversos para poder tener amistad con ellos. En cambio, ofrece su amistad a los justos. Mire, esto es tremendo como lo estamos mirando acá. Ofrece su amistad a los justos. Precisamente lo que venimos mirando. El Señor es el que ha venido a nosotros para decirnos: yo quiero ser tu amigo y quiero que tú te comportes conmigo como que si yo fuera, como que tú fueses mi amigo. Y eso es lo que estamos aprendiendo, ser amigos de Dios. Y una de las cosas que vemos entonces es que el Señor detesta todo tipo de perversión. Y si usted lee los versículos anteriores al versículo 32, ahí usted va a encontrar varias cositas que Salomón viene escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, y usted va a detallar algunas cosas que el Señor considera perversas y que a él no le agradan en lo absoluto, y que por lo tanto mantiene la distancia de ese tipo de personas y no le ofrece su amistad a ese tipo de personas. Mi abuela, yo recuerdo que mi abuela no es cristiana, mi abuela paterna por ahora, pero mi abuela siempre me decía, aparte que me lo decía, era muy celosa del tipo de amistad que yo tenía. Era siempre muy celosa con eso y siempre me buscaba advertir de muchas formas cuando a alguien no le gustaba. ¿Por qué? Porque no era conveniente, ella decía, para mi vida, como influencia, ciertas amistades. Y yo, como en aquel entonces no era cristiano, era un chibolo, como dicen acá, era un chamo, decimos en Venezuela. Pues muchas veces no le daba atención a sus comentarios, pero ahora, en este punto de mi vida, sí. Sí veo de que a pesar de que aunque ella no era cristiana, pues tenía razón en muchas veces. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. Y aquí no me estoy refiriendo simplemente al ser justificado por la fe en Cristo, sino que entiéndase justos como todos aquellos que tienen en consideración lo que es la justicia celestial, desde el punto de vista de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es agradable, desde la opinión de Dios. Ojo, no desde la opinión de los hombres. Entonces, para este punto, justos es todo aquel que se amolda a ese criterio celestial. Hay un criterio, hay un patrón, hay un molde de lo que es la justicia. Por eso mi Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, pues el Señor ofrece su amistad a ese tipo de personas. El privilegio que tenemos muchos de que el Señor nos ofrezca ser amigos de nosotros. La gente hoy día está buscando ser amiga de un político, la gente hoy día está buscando ser amiga de algún artista, ser amiga de algún empresario. Es decir, las influencias en una sociedad son importantes, porque de cierto modo nos permiten pues tener ciertos beneficios y codearnos de un ambiente. Pues resulta que el Señor Jesús
es también un ser social. Y yo sé que visto desde este punto de vista, a lo mejor muchos no se habían dado cuenta, pero al Señor le gusta tener amigos. El Señor le gusta la amistad, le gusta cultivar la amistad. Pero aquí está el detalle: el Señor no es amigo de todo el mundo. El Señor no es alcalde, que es amigo de toda la comunidad. No es candidato político que le da la mano a todo el mundo. Como dicen, por lo menos en Venezuela dicen que los políticos ya le dan la mano tanto a Dios como al diablo, porque lo que le interesa es el voto. No, el Señor no tiene ese concepto. El Señor le da la mano a los perversos, para nada. Pero a los que son justos, sí le ofrece su amistad. Y el Señor maldice la casa del perverso. ¿Pero qué dice luego? Pero bendice el hogar de los justos. Es decir, el Señor no solamente ofrece amistad a los justos, sino que bendice el hogar de los justos. Bendice el hogar de los justos. Esto es precisamente una de las cosas que ocurre cuando tienes al Señor de amigo, que va a bendecir tu hogar. Lo va a bendecir. Vamos a ver eso luego. Eso no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver. Las bendiciones de lo justo por tener amistad con el Señor, por responder a la amistad del Señor, porque Él nos está brindando esta amistad. Pero dice acá que entonces, como Él no es amigo de la gente perversa, Él maldice la casa del perverso. Él no está de acuerdo, y no es que simplemente se hace de la vista gorda. No, hay una acción ahí a tomar. Y el Señor, como buen amigo, nos llena la casa de bendición. Es como ese tipo de persona que dice: por ahí viene mi amigo que cada vez que viene siempre me trae comida, siempre me trae un dulce, siempre me trae una botella de alcohol, siempre me trae, qué sé yo, X cosa. ¿Por qué? Porque él es así. No es que simplemente sea así la persona, sino que la persona valora la amistad que tiene con esa otra persona, y entonces le trae un presente, le trae un regalo. Y entonces esos detalles, aunque la persona lo valora, está consciente de que lo que quiere es compartir con su amigo, pasar tiempo juntos. Y aquí vemos ese mismo principio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cultivar esa amistad con el Señor? Tomar en consideración, por ejemplo, los puntos anteriores al versículo 32 de Proverbios, donde Salomón describe ciertas actitudes y ciertas actividades que manifiestan la perversión. Porque muchas veces cuando usamos esa palabra perversión, que es una palabra un poco dura, un poco fuerte, a veces pensamos la mente se nos va a Hollywood, pensamos qué sé yo, en algún villano de una película que mató a un judío, pensamos en Hitler, en la historia, qué sé yo, y miramos la perversión solamente desde ese punto de vista, ¿no? Que eso es un tipo de perversión también, el asesinato, el ser crueles, etc. Pero si ustedes denotan lo que dicen los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que esa imagen que tenemos en la cabeza hollywoodense muchas veces de lo que es una persona perversa, es mucho más sutil leyendo lo que dice allí. Una persona que, por ejemplo, dice en uno de los versículos, que tiene la manera de ayudar a su prójimo y no lo hace en el momento, sino que le dice: véngase mañana, o voy a orar por ti para que el Señor te ayude, teniéndole en sus fuerzas hacerlo y no lo hace, es una actitud perversa. Lo dice ahí el Salomón, no lo estoy diciendo yo, léalo. Entonces, si queremos responder a la amistad que el Señor nos brinda, tenemos que entonces empezar por comprender, eso va a ayudar bastante, a comprender aquellas cosas que son perversas, o aquellas actitudes, o aquellas maneras de ser que al Señor le desagradan, para precisamente no imitarlas, para precisamente no hacerlas, para no copiarlas. Y si tenemos alguna de ellas y nos damos cuenta que habíamos sido así de alguna forma, pues que el Señor nos ayude a cambiarlo para no desagradarlo, para que eso no sea un tropiezo, un obstáculo, mejor dicho, en la amistad que tenemos con Él. Voy a leer otro proverbio 18:24. Aquí voy a leer la Nueva Biblia Viva, Proverbio 18:24, a ver qué más nos dice Salomón sobre este tema. Dice: hay amigos que nos llevan a la ruina, pero hay amigos más fieles que un hermano.
Definitivamente que esto lo vemos en la vida de Salomón de David y de Jonatán. Hay amigos más fieles que un hermano. La fidelidad y la lealtad de Jonatán y de David fue inquebrantable. Y miren que recibió varios azotes. Y de David a Jonatán, única. Tanto así que trascendió en el tiempo. A pesar de la muerte de Jonatán, David manifestó esa lealtad y esa fidelidad, bendiciendo y restaurando a uno de sus descendientes. Mira hasta dónde llega la amistad. En el tiempo trasciende. Y es exactamente lo que hace el Señor con nosotros. Por eso el Señor dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Fiel ahí en su amistad para con nosotros. De forma leal. Pero comienza el versículo diciendo que hay amigos que nos llevan a la ruina. Aunque aquí usa esta versión y dice amigo, pero yo no consideraría amigo a alguien que te lleva a la ruina. Porque si estamos tomando como ejemplo lo que David hizo con Jonatán y viceversa, lo que el Señor hizo por nosotros, pues en ninguno de los casos yo veo ruina. Yo no veo ruina de parte de la amistad que el Señor nos brinda para con nosotros. Más bien nos arruinamos nosotros mismos cuando no somos obedientes a Él. Cuando no somos fieles, nos arruinamos a nosotros mismos. No vi por ningún lado una ruina de parte de algún tipo de fracaso de ruina de Jonatán hacia David o de David hacia Jonatán. Entonces no podemos considerar ese tipo de amistad o ese tipo de personas amigos. El verdadero amigo se preocupa por tu vida espiritual. Te dice la verdad aunque te moleste, aunque te incomode, aunque te duela, aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo. Pero eso es lo que tienes que escuchar. Porque el verdadero amigo, como realmente le preocupa tu condición espiritual, tu vida espiritual, entonces te va a decir lo que te tiene que decir. Eso es un verdadero amigo. Pero el que realmente no le importa, sino simplemente beneficiarse de alguna forma de ti, no te lo va a decir. Te va a adular, te va a decir que estás bien, se va a hacer de la vista gorda de eso que él sabe que está mal en ti. Porque simplemente lo que le importa es el beneficio que tú le puedes ofrecer. El tráfico de influencia, como se le dice hoy día. Lo que me interesa es simplemente beneficiarme. Quiero hacer relaciones interpersonales. Quiero tener, entre comillas, amistades poderosas. En el poder político, en el poder empresarial, en el poder social. Con el único fin de yo beneficiarme. Eso realmente no es una amistad. Eso es un interés comercial, realmente. Pero hay amigos más fieles que un hermano. Hay amigos más fieles que un hermano. Mi Señor Jesús es el amigo más fiel que nosotros podemos tener. Y es nuestro hermano mayor. Otra versión de este mismo pasaje, la DHH, Dios habla hoy, dice así: algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Es interesante cómo lo dice esta versión, porque entonces resalta en la primera parte de una forma interesante. Algunas amistades se rompen fácilmente. Mire, esto es verdad. Cuando realmente no se ha fortalecido la amistad, o cuando realmente no hay intenciones claras y no hay una base sólida en donde se fundamenta la amistad, es cuestión de tiempo de que eso se rompa, y muchas veces con cosas hasta insignificantes o absurdas o ridículas se puede romper una amistad. Ahí van a pasar dos cosas. Como yo lo acabo de decir, realmente no se sentaron las bases bien para una amistad sólida, o realmente no hubo un interés de fomentar la amistad. Eso es, una de dos. Y por eso algunas amistades se rompen fácilmente. Por lo general, estas amistades duran en el tiempo y trascienden más allá de las dificultades del tiempo y del espacio. Del tiempo y del espacio. Es decir, no importa que usted esté en un país y que esa persona se vaya para otro país y que luego ahora usted tampoco está en ese país, sino que se ve para otro país todavía. Hay tierra de por medio, como que dice. Y la amistad sigue intacta. La relación no se fractura por eso. La relación se mantiene. De la misma forma, la relación que tiene Dios con nosotros, que tiene el Señor con nosotros, trasciende el tiempo y el espacio. Sin importar dónde estemos, sin importar dónde nos encontremos, sin importar absolutamente nada de este mundo. Nos puede quebrantar o puede hacer que se rompa fácilmente esa relación. Aquí me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo cuando dice que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles,
ni el futuro, ni lo porvenir, ni el pasado, ni el presente, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, no hay nada en esta tierra que nos separe de la amistad que tenemos con el Señor. No hay forma. Así como Saúl no logró romper nunca la amistad que tenía David y Jonatán, a pesar de que hasta lo maldijo a su propio hijo en un acto de ira. A pesar de que hasta, creo que, si no mal no recuerdo, me falla la memoria, hasta prácticamente le prohibió que lo viese. A Jonatán no le importó nada de eso. Y por lo tanto, un verdadero amigo jamás va a permitir que hablen mal de su amigo, ni va a hablar en su contra, a sus espaldas. Porque eso sería un acto de deslealtad y de infidelidad total y absoluta. Y eso es así. Usted nunca ve a Jonatán hablando mal de David delante de su padre. Ya usted sabe, Saúl sí llegó a despotricar y a decir cualquier cantidad de cosas, porque es que Saúl nunca fue amigo de David. A mí que tenía celos y envidia. ¿Cuándo comenzó eso? Bueno, ya usted sabe, cuando él venía de la guerra y escuchó a las doncellas decir: Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. Ahí dice la escritura que se encendió en celos el corazón de Saúl y de ira, y ahí ya se echó a perder la relación. La poquita relación que tenía con David se vino menor hasta sus últimos días. ¿Por qué? Porque no hubo un amor. 1 Corintios 13 dice que el amor no es celoso, que el amor no es envidioso. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, como Jonatán amaba a David realmente, Jonatán no le tenía envidia a David, no le tenía celos a David. No se alegraba con las injusticias que hacía su padre en contra de él, porque había realmente un verdadero amor que fomentaba la relación. Y recíprocamente Jonatán recibió lo mismo. De la misma forma, el Señor hace eso con nosotros y espera que nosotros seamos así con Él. Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Hay amigos más fieles que un hermano. Somos nosotros entonces no solamente hermanos del Señor, sino que precisamente, fíjese que el escritor Salomón está diciendo que los hermanos son fieles porque hay un lazo que los une, la sangre. Y sin embargo, usted sabe que, por ejemplo, cuando hay dinero de por medio, la familia se pelea. Los hermanos se odian a muerte. Y bíblicamente tenemos un caso de eso. Tenemos el caso de Jacob y Esaú. Y aunque no podemos hablar de dinero como lo vemos hoy día, pero sí hubo dinero de por medio, porque al robarle la bendición a Esaú, pues lo que recibió Jacob durante toda su vida, pues no lo recibió Esaú. Y dice la Biblia que Esaú odió a su hermano a muerte, lo odió. Y esa fue una de las razones por las que se fue de su casa. Y por allá, usted sabe, ya pues él había pagado tanto por sus esposas, ya tenía mucho billete, tenía mucho ganado, mucho siervo. Esaú lo encontró y le hizo una encerrona: de esta no te vas a salvar, hermanito. Me la vas a pagar todita, es la que me hiciste, ¿viste? Me la vas a pagar todas. Ya su papá estaba muerto, Jacob, su papá estaba ciego, ya estaba viejo, así que no lo podían defender, y su mamá nunca se enteró. Así que Esaú dijo: de esta no te salvas, de esta me la pagas. Fíjense cómo un hermano llegó a odiar a otro hermano. Así que no es algo extraño lo que digo, que hoy día hay familias divididas por el dinero. Entonces la lealtad depende de... Pero acá, en este nivel de lealtad, es superior, es inquebrantable, es un lazo que trasciende la sangre, que va más allá de este plano natural, que no importa las afinidades que se tengan o no se tengan. Eso es un lazo único y hermosísimo que el Señor nos está mandando a corresponder, porque Él ya lo tiene puesto de allá para acá. Ahora, de aquí para allá es el tema. Vamos ahora a Génesis 5, versículo 21. Aquí voy a leer dos versiones. Voy a leer la Reina Valera 60 y voy a leer luego la Nueva Biblia Viva. También voy a leer la NTV, voy a leer tres versiones acá, porque esto es muy interesantísimo lo que vamos a ver acá. ¿Cómo podemos entonces nosotros seguir cultivando esta relación con el Señor? ¿Cómo podemos nosotros seguir correspondiendo o empezar a corresponder esta amistad que el Señor está demandando de parte de nosotros? Que el Señor nos está exigiendo de parte de nosotros. Miren el privilegio que el Señor desea que usted corresponda a su amistad. Qué privilegio tan hermoso, espectacular. Mientras otros están buscando pues que se le brinde
amistad, entre comillas, aquí en la tierra, pues nosotros tenemos un privilegio único que no lo tiene todo el mundo, porque Dios no es amigo de todo el mundo, yo te he dado cuenta. Vivió Enoc, leo la Reina Valera 60, Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es un pasaje que a lo mejor lo hemos leído bastante, porque ¿quién no ha leído Génesis 5? Pero muchos como que le pasan por encima y siguen de largo, porque como que se dice muy poco de la vida de Enoc, ¿no? De este personaje tan interesante en las Escrituras y que muchas veces nos deja más preguntas que respuestas. Pero que aquí hay dos cosas que a mí me llamaron la atención y que el Señor me hizo ver con mucho énfasis, y dice, y caminó Enoc con Dios. Versículo 21. Y luego dice en el versículo 24 de nuevo, caminó pues Enoc con Dios. Y yo he entendido que cuando se repite una frase dentro de un mismo contexto es porque hay un énfasis importante que el escritor está haciendo allí. Yo dije, bueno, aquí hay algo. Aquí tiene que haber algo, dije yo. Me puse a revisar evidentemente las versiones, las distintas versiones, no había leído este pasaje, y me topé con varias cosas interesantes que nos van a ayudar a entender un poco qué quiere decir con esto, con caminar con Dios. Leo la Nueva Biblia Viva, la NBB, del mismo texto. Y dice así: Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después de Matusalén tuvo otros hijos e hijas. Y vivió 300 años más. Es decir, tenía 365 años. Durante toda su vida, escuchen, durante toda su vida, Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando tenía 365 años, desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó sin que muriera, dice esta versión. Es interesante que esta se traduce y nos ayuda a entender un poco esta versión, porque nos dice que el caminar con Dios es tener entonces, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es vivir conforme a lo que Dios le agrada, a lo que Dios exige. Y esto es algo fundamental en la amistad que tenemos con el Señor. Esto lo vemos en la vida de Moisés. Esto lo hemos visto en la vida de Abraham. Solo que no con una declaración tan directa de esta forma y tan resumida, porque sabemos que es muy poca la información que nos da la Biblia sobre Enoc. Pero si usted toma en cuenta esto, Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Usted se da cuenta que básicamente Moisés y Abraham vivieron conforme a la voluntad de Dios. Que cometieron errores, claro, ya usted lo sabe. Que no fue una obediencia perfecta, por supuesto. Pero el objetivo final, el resultado final de su vida fue vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso lograron cultivar una relación de amistad con el Señor. Por eso al Señor le agradaba venir y hablar con ellos cara a cara, relacionarse con ellos, venir y visitarlos y socializar con ellos y comerse un picnic, un lunch, un almuerzo, como usted lo quiera ver. Hablando del caso de Abraham. La NTV, mire cómo lo dice la NTV. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, escuche, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, escuche, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Si usted se preguntaba, que es como que la mayor interrogante sobre la vida de Enoc, ¿por qué Dios se lo llevó y no le permitió ver muerte, sino que lo traspoló? O sea, lo pasó directamente del plano natural al plano espiritual sin ver la muerte, como hizo con Elías. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué? Pues aquí está la respuesta. Por lo menos en esta versión nos ayuda a entender un poco más esto.
porque dice que Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Y esto no es distinto, tiene total armonía con lo que vemos como lo dice la Reina Valera y vemos como lo dice la Nueva Biblia Viva, porque la Reina Valera dice, y caminó Enoc con Dios. Entonces podemos decir que el caminar con Dios implica dos cosas, o una, como usted lo quiera ver. Implica vivir de acuerdo con la voluntad de Dios e implica vivir en íntima comunión con Dios. Y eso es exactamente lo vemos en la vida de Abraham y lo vemos exactamente en la vida de Moisés. Y usted sabe, Moisés se dice, hablaba cara a cara con Dios. Íntima comunión. Eso es una forma de ejemplificarnos, de mostrarnos la intimidad, la cercanía que tiene, que había allí. Esto lo vemos un poco también con los apóstoles, ¿sabe? Porque ya usted sabe que el discípulo que más amaba el Señor, que era a su vez el de mayor confianza, era el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque tenía mucha más cercanía con el Maestro, más que el resto de los discípulos. Y no porque el Señor tenga favoritismo, porque usted sabe que la palabra dice que Dios no tiene favoritismo con ninguno. Pero eso se debe a que Juan era más dado a reaccionar, a ser condescendiente con el Señor en cuanto a relación, en cuanto a amistad. Y Pedro lo sabía. Por eso Pedro, cuando mi Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, dice el testimonio de los evangelios, que Pedro le dijo a Juan, mira Juan, pregúntale al maestro porque tenía mayor confianza, estaba más cercano. Otro relato dice que Juan se recostaba en el pecho del maestro. Pedro no hacía eso, Andrés no hacía eso, Simón el Celote no hacía eso, Judas Iscariote menos hacía eso. Judas Iscariote se recostaba, a lo mejor era en la bolsa, que es otra cosa. Esa era con la que tenía comunión Judas, se recostaba en el pecho de la bolsa, pero no en el pecho del maestro. ¿Y a quién se le dio el privilegio de ver a Cristo resucitado, a Cristo a 1,5 metros en la cruz, a Cristo empezó a aparecerse luego resucitado y a estar con él? O sea, el único que tuvo el privilegio de todos los apóstoles de ver a Jesús en todas sus facetas. La única faceta que le faltó conocer fue cuando nació, que no estaba ahí presente. Fue la única que le faltó. Pero de resto, tener el privilegio de ser discípulo del Maestro, de verlo durante 3 años y medio, de verlo morir, porque estuvo a 1,5 metros de la cruz, le permitieron acercarse junto con su madre María, de verlo resucitado, y no solo de verlo resucitado, de verlo luego glorificado como Rey absoluto. Fue al discípulo que más amó, a Juan. Así que esta es la razón del por qué Enoc tuvo esta traspolación, esto de ser llevado en vida, sin haber visto la muerte, al cielo con el Señor. Lo mismo que pasó con Elías. Usted dirá, ¿pero por qué? Aquí está. Vivió 365 años conforme a la voluntad de Dios y en íntima comunión con Dios. Esa es la razón de por qué no fue llevado de la forma en la que fue llevado. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Vamos ahora a Hebreos 11, versículo 5. Aquí leo la Reina Valera contemporánea y con este pasaje vamos a terminar. No hemos terminado con Enoc, estamos mirando a Enoc todavía. Aunque no se diga mucho de Enoc, pero lo que se nos dice es suficiente por lo menos para entender estas verdades. Usted no se lo esperaba, pero yo puedo decir entonces que Enoc era un amigo de Dios. Fue el primer amigo realmente que vemos registrado en las Santas Escrituras. Lo que pasa es que el más popular en el libro de Génesis es Abraham. Pero esto que estamos mirando aquí es bastante interesante. Hebreos 11:5. Reina Valera contemporánea, RBC, dice: por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte. Escuchen cómo dice esta versión, interesante. Y nunca más se supo de él.
porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. ¡Wow! ¿Qué forma de decirlo tiene esta versión? Espectacular. Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, es decir, Enoc pasó por la puerta, la alcabala que divide el mundo terrenal del mundo espiritual, por decirlo de alguna forma, para tratar de explicarlo un poco mejor. Y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral, en esa íntima comunión que Enoc tenía con Dios, en esa forma de vivir tan estrecha que tenía para agradar a Dios. El Señor lo guió, el Señor le dijo, lo llevó a través de ese umbral y lo hizo pasar ese umbral. Vente, no, yo quiero que pases este umbral. Confía. Ven, camina. Quiero que pases conmigo este umbral. Porque dice que Dios le hizo cruzar ese umbral. Claro, no nos dice si Dios lo acompañó, pero por lo menos nos deja ver que lo guió a eso. Le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, es decir, en esos 365 años de vida que tenía Enoc, porque no eran 2 días, imagínense usted, bastante, casi medio siglo de vida, todos reconocieron, entiéndase todos, las personas que lo rodeaban, los familiares directos, indirectos, vecinos, etc. Todos reconocieron que él era del agrado de Dios, es decir, la gente, su entorno, su familia directa, pudo ver que en su estilo de vida buscaba siempre agradar a Dios y que tenía una íntima comunión, estrecha, especial con el Señor. La gente lo notó, porque es que es muy difícil que una persona que viva para agradar a Dios y que tenga una comunión íntima con el Señor pase desapercibida. Eso se tiene que notar. ¿Cómo se va a notar? Pues precisamente en la relación con el resto de las personas y en la forma en que vive. La gente va a notar la diferencia. La gente lo va a notar. Y entonces hubo un momento en la que ya cuando todo el mundo vio, es decir, de esta forma, Enoc testificó del Dios vivo, del Dios verdadero, sirvió de testimonio. Ya el Señor, pues en un punto, consideró de esos 365 años, llevárselo y lo guió para pasar por el umbral de la muerte. Es decir, tenía una fe sólida también Enoc. Ya esto lo hemos visto en la vida de Abraham. Entonces es interesante saber que lo que yo también necesito para cultivar esta amistad que se me requiere, que se me demanda, porque ya yo estoy claro que el Señor tiene la mano extendida hacia mí. Así como hoy en el occidente tú le extiendes la mano a alguien, puede ser por educación, porque por ejemplo los políticos lo hacen más por un tema de diplomacia, pero cuando usted realmente considera a alguien su amigo, usted no solamente le extiende la mano, usted le da un abrazo, pero que sienta que ese abrazo no es falso, que realmente hay aprecio, hay respeto, hay un amor, o usted le da un beso a su amigo o a su amiga, según sea el caso, como un gesto de amistad. Pues de la misma forma el Señor no solamente tiene una mano extendida, sino tiene las 2 cruces clavadas en el madero, así como tengo esta cruz detrás mío. Y está esperando ser correspondido en esa amistad. Que vivamos de esta forma. Que entendamos entonces que necesitamos vivir para agradar a Dios y vivir en íntima comunión con Dios para ser considerados amigos del Señor, para empezar a corresponder dicha amistad. Y de esa forma, pues, vivir estas hermosas palabras de Juan 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, y ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Un amigo tiene confianza y por eso se le da cosas, se le confía cosas. Y en este caso Jesús le confió los asuntos que el Padre le dio a él, se lo confirió a sus discípulos, que eran representación de todos nosotros, de la iglesia. Y ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Vamos a orar. Porque nos estás enseñando a cómo corresponderte en esta amistad tan hermosa. Así como Jonatán correspondió a la amistad que hizo con David, y también David correspondió por ese lazo fuerte de fidelidad, de lealtad, de amor que tenía para con su amigo Jonatán.
que trascendió en el tiempo a pesar de la muerte de su amigo Jonatán, David logró honrar esa amistad, ese vínculo tan fuerte de amistad a través de un familiar, Señor. De la misma forma, Padre, nuestro Señor Jesucristo ha entrado en la gloria misma y es nuestro sumo sacerdote por excelencia, es eterno y ha trascendido el tiempo y el espacio para dejar ese vínculo de amistad firme en el tiempo. A pesar, Señor, de que algún día pues nosotros ya no estemos acá, sino estemos con su gloriosa presencia, pues te pedimos, Señor, que también por causa de esa amistad, Señor, tú tengas misericordia de los nuestros. Tú le puedas presentar el Evangelio a nuestros familiares directos, Señor, que no te conozcan, para que así también ellos te conozcan y empiecen a ser amigos tuyos también. Señor, enseña a tus hijos, enseña a tu iglesia, Señor, a corresponder a esta fidelidad tan hermosa, esta lealtad, este vínculo de amor, y que podamos, así como hizo Enoc, que vivió para agradarte en todo, y esto se notó en su entorno inmediato, y que podamos realmente tener una comunión íntima contigo, Señor, cada día más mayor, cada día más profunda, más correcta, más de tu agrado, Padre, para que así, Señor, podemos empezar a disfrutar de esa amistad que tú ya nos has dado, Señor, y que estás esperando que sea correspondida. Gracias, Padre.